Deporte entre amigos, un parche de opinión. Buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de Deporte entre amigos. Hoy me acompañan en la mesa André González. André, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu semana? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, digamos que la semana para todos los colombianos está un poco difícil en cuanto a lo social, pero de resto, excelente. Tienes razón, André, pero bueno, este espacio definitivamente está pensado para alejarnos un poco de esa realidad que a veces no es tan amable. Isma Iriarte también es otro de los participantes del día de hoy y me gustaría saludarlo. Isma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola André, hola Cris, muy bien, como siempre aquí al pie del cañón para hablar de deportes. Qué bueno, Isma, me alegra y me encanta tenerlos hoy en este espacio porque sé que lo vamos a disfrutar mucho. Y para empezar, me gustaría que habláramos de un tema que puede sonar un poco, digamos que problemático a la luz de los ojos de algunas personas, pero que es una realidad y es la diferencia o brecha salarial en los deportes y particularmente en el tenis. ¿Y por qué en el tenis? Porque hace algunos años el tenis empezó a transformarse y llegó a un punto en el que muchos deportes deberían estar. Entonces, inicialmente me gustaría preguntarle a André, actualmente existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en el tenis a nivel profesional. Bueno, cuando propuse este tema tenía un poco tenía el concepto de que sí había una brecha muy gigante y de que otra vez pues el deporte masculino arrasaba con el femenino y no. Es muy chévere enterarse que no, en realidad que la brecha que tanto Djokovic como Naomi ganaron lo mismo por sus últimos Grand Slam, es muy, muy chévere. Y saben, de pronto, saben la historia o han escuchado de por qué esta brecha se rompió esta brecha salarial. Yo estuve leyendo un poco, no sé si Ismael lo haya hecho, pero pues, preferiría que tú nos contaras para que empecemos a hablar del tema. Perfecto, sí. Ojalá todos los que escuchen se enteren de quién fue la persona que realizó este boicoteo para que se hiciera una igualdad económicamente hablando. Y es que en 1973, Billie Jean King, una de las grandes tenistas a nivel mundial, amenazó con boicotear el US Open, que si no le pagaban lo mismo que pues el jugador masculino, bueno, el hombre mejor, pues ella iba a hacer su alegato, por así decirlo. Entonces ahí el US Open decidió empezar a pagar igual a los hombres y a las mujeres. Digamos que, bueno, esto pasó con el US Open. Casi 3 décadas después, los demás Grand Slam, o sea, Australia, el de Francia, el de Wimbledon, se pusieron a ras. Pero digamos que uno quiere ver estas brechas, pero el tenis como que se salva, ¿no? Pero los demás deportes están en una brecha gigante, gigante. No sé, los quería escuchar a ustedes que de pronto tengan alguna anécdota o quieran discutir el tema. Yo tengo entendido, y bien lo mencionaste tú, que desde el 2007 los 4 torneos que pertenecen al Grand Slam pagan la misma cantidad de dinero al campeón hombre y a la campeona mujer. Partiendo de eso, me parece que el tenis puede ser, digamos que un gran abanderado a nivel mundial respecto a la igualdad de salarios en lo que tiene que ver con los deportes profesionales, o mejor, con el deporte de alto rendimiento. Sin embargo, pues entiendo y es una realidad latente de que hay deportes en los que incluso los hombres pueden llegar a ganar el 100% más que lo que gana una mujer por participar en la misma competencia. Entonces me gustaría escuchar a Ismael. Isma, ¿tú cómo ves todo el tema de la brecha salarial? Que las mujeres y los hombres ganen lo mismo en los torneos de Grand Slam de tenis es algo muy bueno para el deporte, es algo esperanzador para reducir estas brechas. Sin embargo, no esconde un poquito la realidad del resto de torneos de tenis, ¿no? Los torneos del circuito de ATP por lo general tienen premios que son más grandes que los torneos de la WTA. No siempre estos torneos tienen una versión masculina y femenina, se organizan aparte, son 2 federaciones aparte que forman, sí, parte de un mismo sistema. Entonces, es fácil ver que un
un hombre o un tenista en la categoría masculina que tenga un gran desempeño en el año pueda ganar casi el doble de lo que haya ganado una mujer con un desempeño similar. Entonces, todavía hay un camino por recorrer, pero sin duda es un gran ejemplo para otros deportes, ¿no? Esa remuneración que reciben las ganadoras o en general las jugadoras de los torneos de Grand Slam. Hay otros casos donde la diferencia es muchísimo más grande. Por ejemplo, en el fútbol, las transferencias más grandes de futbolistas de la categoría femenina están alrededor de los 400.000 euros, mientras ya todos conocemos las cifras astronómicas que hay en el mercado de pases masculino. Entonces hay mucho camino por recorrer. Tal vez el ejemplo más grande que nos da el tenis es, como lo mencionaba Cris, una paridad en el nivel que no se ve siempre en otros deportes. Entonces es muy importante que otras disciplinas puedan incorporar este tema de la equidad para promover finalmente la calidad del deporte y la profesionalización de las modalidades femeninas. Mira que, Ismael, ahondando en el tema, encontré, digamos que en la página oficial de la WTA y en la página oficial de la ATP hay cifras muy diferentes y muy abismales con relación al género. Digamos ahorita que Ashley Barty es la número 1 en la clasificación de la WTA. Dice que en promedio el dinero del premio está por $829,644. En cambio, va uno a la ATP Tour y pues es Djokovic el primero. Y la cifra de títulos, la cifra del premio, está en $2,156,858. Entonces, sí, lo que tú nombras, y ahí existe también, digamos, todavía un margen y se ve incluso grande. Tal vez, digamos, son abanderados en pagar salarios similares o, bueno, en los premios, en los Grand Slam. Como tú decías, el tema de los deportes en general tienen brechas inmensas. Por lo menos, digamos, en el fútbol, en el Mundial de 2019 de chicas, las mujeres ganaron $4 millones por el premio a la Copa del Mundo, mientras que los franceses en el 2018 se ganaron 38 millones, o sea, casi 9 veces más de lo que se podían ganar las mujeres. Y las cifras en otros deportes son grandísimas, Cristian. Y eso que tú mencionas es algo muy importante y el fútbol creo que es una clara muestra de la diferencia salarial que por lo menos para mí no debería existir, porque a la larga tienen la misma preparación, hacen el mismo esfuerzo, tanto hombres como mujeres deben renunciar o hacerse a un lado de muchas cosas, estar en la mejor forma a la hora de afrontar una competición. Entonces, partiendo de ese rechazo que digamos de alguna forma siento por la desigualdad en los salarios, me parece que también no solo el deporte y a la larga las organizaciones son los culpables. Siento que también puede ser en gran parte responsabilidad de los patrocinadores que no aportan o mejor no apoyan los torneos en los que las participantes son mujeres, y creo que eso podría ser un factor diferencial. Es decir, si los patrocinadores se interesaran más, como lo hemos hablado en otras oportunidades, por apoyar y aportar a ese tipo de torneos, creo que la brecha se empezaría a cerrar. Hablando de otros deportes, en el tenis, algo que me llama mucho la atención es cómo los 4 Grand Slam lo logran, o bueno, los 4 torneos que hacen parte del Grand Slam lo logran, pero los torneos ATP 1000 y, bueno, los de menor clasificación, por mencionarlo de alguna forma, yo no soy experto en tenis, pero pues algo he visto, no lo han logrado. Si es que entiendo yo que básicamente todo hace parte de un mismo sistema, como lo decía Ismael. Hablamos de igualdad en el mundo en torno a los deportes y en torno a los participantes, pero es justo, y esa pregunta quisiera hacérsela a Ismael. ¿Tú consideras justo, Isma, que un deportista por ser hombre y por competir en un torneo, no vamos a dar, digamos que ningún nombre particular, simplemente por su condición de hombre deba ganar más? No, Cris, definitivamente no, y eso lo hago extensivo no solo al deporte, sino a otras actividades de la vida
diaria. Sin embargo, esto obedece en parte a intereses económicos, ¿no? Los patrocinadores, es un círculo vicioso y una cadena de la que todos formamos parte. Los patrocinadores esperan un retorno. El tema de los premios está muy vinculado a los derechos de televisión. En algunas disciplinas el deporte femenino no es todavía tan atractivo como el masculino. Y eso hace que no sea tan atractivo tampoco para los patrocinadores. Entonces, si los patrocinadores no invierten, si los espectadores no siguen el deporte femenino, si la televisión no le apuesta también al deporte femenino, pues eso no va a cambiar. Entonces, y si el deporte femenino no recibe el apoyo, pues no va a poder subir, alcanzar niveles de excelencia que tienen muchas disciplinas en su modalidad femenina la tienen, pero otras no, porque el deporte, por más talento que exista, es una industria que tiene que ser explotada, ¿no? El talento hay que trabajarlo, hay que promover la formación desde las categorías infantiles, hay que costear viajes, hospedajes, equipo, y es un tema que por más talento que haya, si no hay apoyo no va a evolucionar, ¿no? Entonces, yo siento que en algunas disciplinas como el fútbol, en el caso colombiano, es muy meritorio lo que hacen nuestras deportistas, porque sin el apoyo de la industria, de los grandes patrocinadores y muchas veces sin el apoyo de los espectadores, han dejado muy en alto nuestro fútbol. Y así el caso del fútbol se puede apreciar en otros deportes. Entonces, como les decía al principio de esta intervención, es una cadena de la que todos formamos parte y la cual para revertir todos tendríamos que intervenir. Sí, mira, en manos de los periodistas, de los deportistas, de los entrenadores, de los rectores, bueno, de los entes rectores y de las entidades que finalmente hacen este tipo de trabajos como poner los salarios y demás y hacer las inversiones. A mí me sorprendía en la búsqueda de este tema la brecha salarial. Bueno, principalmente hemos hablado del tenis y ese era el tema a charlar, pero después de lo que les digo de consultarme, me preocupé mucho con el tema de otros deportes, que es una cosa increíble, abismal. Digamos, en la NBA, o sea, las cifras son demasiado diferentes, por nombrar alguna. En la temporada 2020-2021, un jugador de la NBA perfectamente se puede estar ganando alrededor de 10 millones de dólares, mientras que una mujer de la WNBA se puede estar ganando 100,658 dólares, o sea, muy diferentes, una décima parte de lo que se están ganando. Entonces, como que bueno, ya lo hablábamos, es un cambio social y cultural desde ahí, y ya después me imagino que irá acogiendo a todos estos entidades o bueno, a todos estos dueños de equipos y corregirán en algún momento y las cosas se van a ir poniendo con mayor equidad. Ahora es que digamos que hay una emancipación o ha venido creciendo una emancipación de alguna forma de las mujeres. Y en una charla que tenía con una profesora, una técnica colombiana, ella decía es que nosotros no pedimos más, no pedimos que nos den algo regalado o que nos den ventajas sobre los hombres, no, simplemente se pide lo mismo porque hacemos lo mismo y trabajamos igual todos. Entonces eso es la equidad, la que se debe establecer, más no la ventaja del uno para el otro. Estás escuchando Deporte entre Amigos. Bueno, regresamos a Deporte entre Amigos y quiero que hablemos de tenis. Bien, tenemos claro que el tenis es un deporte que mueve muchas emociones en algunas partes del mundo. En Colombia lo ha logrado. Incluso hace poco se vivió una gran emoción con una deportista colombiana de apenas 19 años que ganaba el torneo WTA 250 en la ciudad de Bogotá y bueno, fue algo muy emocionante. Y por eso quiero que hablemos ahora de algo que hemos estado revisando y que pues a mí personalmente me llamó mucho la atención, y es, durante los últimos años, diría yo que desde el 2004 en adelante, ha habido 3 deportistas en el tenis masculino que
son los grandes ganadores de los torneos pertenecientes al Grand Slam. Isma, ¿quiénes son esos deportistas y qué pasa con esa hegemonía? ¿No hay una nueva generación? ¿Hasta cuándo van a ganar? Cristian, esos deportistas que mencionan son Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Son los reyes de los torneos de Grand Slam y de los rankings en los últimos ya casi 20 años. Hay dos formas de ver esta superioridad. La primera es decir que somos afortunados por vivir una era en la que fuimos testigos y espectadores de tres de los jugadores más importantes de toda la historia de este deporte. Sin embargo, creo que también, ya después de tanto tiempo de mantenerse en los primeros lugares del tenis, llama la atención que no exista una generación de relevo, que hayan pasado jugadores que hayan sido promesas y que finalmente no se pudieran consolidar. Pensemos en este dato, que es muy significativo. Chris nos mencionaba que desde el 2004, aproximadamente casi 20 años, son más de 60 torneos de Grand Slam que se han disputado en ese periodo y solamente han ganado, aparte de esos tres jugadores que menciono, tal vez 3, 4 jugadores, que son Wawrinka, Del Potro, Andy Murray en su momento, y más recientemente Dominic Thiem, el jugador austriaco que el año pasado rompió con la hegemonía de esos tres monstruos del tenis. Sin embargo, yo me inclino por pensar que más allá del talento que hay, debo decir que Roger Federer es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia junto con Pete Sampras y pues me siento afortunado de haber podido seguir su carrera desde los comienzos. Sin embargo, creo que el tenis se ha vuelto, y tal vez voy a herir susceptibilidades con esto, un deporte predecible y por esa misma condición aburrido. No es que no me guste el tenis, que no disfrute de un buen partido, pero se ha vuelto, esas hegemonías a veces no le hacen tanto bien al deporte. Creo que está en mora el tenis masculino de generar una nueva raza de jugadores que puedan cobrar protagonismo. Estamos hablando de jugadores, en el caso de Federer, que este año cumple 40 años, un poco más joven Nadal y un poco más aún Djokovic, pero todos por encima de los 34 años tal vez. Entonces está exigiendo el tenis esa generación de relevo que no llega, no termina de consolidarse, jugadores que prometen y que finalmente quedan en deuda, no solamente con la afición, sino con la historia del tenis. Pero mira que tengo, ahí sí estoy como contraria a lo que dice Isma, porque siento que vienen unas buenas generaciones. Tsitsipas, bueno, que no estoy segura si lo pronuncié bien, pero este hombre con 22 años ha empezado de qué hablar y le ganó el Master 1000, ganó en una ronda del Master 1000 de Monte Carlo, sí, de Monte Carlo a Nadal. Entonces, digamos, estas cosas son las que empiezan a mostrar a los jugadores que vienen creciendo. Ahora, yo sí creo, digamos, que cada uno marca en su era. O sea, digamos, los tenistas de antes tuvieron una gran era, lograron récords, ahora vienen destacándose hace unos años, los tres que ya nombraste, y ya me imagino que en pocos tiempos van a empezar estas nuevas eras, como el que nombraba Estefano, que pues con apenas 22 años pues ya logró ganarle a Nadal, pues en un Master 1000, pero sí ha hecho nombre y ha hecho cosas buenas, ya ganó este Master y es joven, entonces sí creo que hay posibilidad de empezar a ver nuevas caras y ya pues también nombrabas a Dominic, finalmente, digamos, por la pandemia, por las cosas que han ocurrido, por las lesiones que han presentado estos tenistas últimamente, los tres que mandan la parada, pues hubo como diferentes ganadores en los Grand Slam, pero sí creo que sí hay nuevas generaciones que van a sacar otra vez la cara por el deporte, además van a empezar a establecer récords. Yo creo que eso pasa en todos los deportes, los récords se empiezan otra vez
a acomodar a cada generación. O sea, el récord que actualmente tiene, digamos, Messi, ya él superó a sus antecesores. Entonces yo creo que cada generación va a tener un dios en cada deporte. Bueno, yo debo decir que estoy un poco en la mitad de sus posiciones porque, pues, si bien es normal de alguna forma que haya una era y digamos que una época en la que algunos deportistas sean los llamados a representarlo y a ganar las grandes competencias, no deja de asombrarme el hecho de que sean ellos tres los que han sido número uno del mundo durante esos mismos 15 o 16 años, desde que en el 2004 Federer llegara a esa primera posición. Eventualmente, como lo mencionaba André, las nuevas generaciones empezarán a dejar su huella y ellos tal vez empezarán a quedarse un poco rezagados, incluso alguno se retirará. Sin embargo, es llamativo sobre todo porque el tenis no es un deporte fácil. Hablábamos con Ismael fuera de micrófonos el hecho de que hay torneos en los que los hombres juegan pues a 5 sets los partidos y pues yo no sé si eso sea fácil, son torneos y partidos, discúlpenme, muy largos, solo por mencionar algo. Entonces, entiendo yo que probablemente el cambio generacional le hace bien al deporte, pero que no deja de ser incluso extraño que los mismos tres sean los que más ganen. No estamos diciendo, y eso hay que hacer claridad en ello, de que sean los únicos ganadores. Simplemente partimos del hecho de que tres deportistas, cada uno con sus habilidades y con sus características, porque son, para mí, en lo poco que he visto de ellos tres, pues son muy distintos, tienen, digamos que, sus superficies, por decirlo de alguna forma, preferidas. Entonces, es llamativo, no sé si sea preocupante, pero sí puede hacer que el deporte como tal se torne un poco aburrido, porque se convierte en algo predecible como lo que ha sucedido en otros deportes. El hecho de que uno vea un partido, una final de un Grand Slam o una semifinal, por mencionar otra instancia del torneo, en la que juegan Nadal contra tal vez un jugador más joven en polvo de ladrillo. Creo yo que en estas condiciones en las que nos movemos actualmente es muy probable que Nadal gane. Ahora bien, pues el deporte, como cualquier otro escenario en la vida, pues está hecho de posibilidades. Entonces, entiendo y es completamente normal que André e Isma estén, digamos que en posiciones contrarias. Sin embargo, sí es llamativo y creo que el cambio generacional viene pronto. No sé si de pronto también en un grupo cerrado de deportistas, pero entendería yo que es muy probable que los nombres que ustedes mencionaron anteriormente, yo no me voy a poner a pronunciarlos porque los desconozco, sean los llamados a representar al deporte. Sin embargo, siento que eso no ha pasado con las mujeres. Con las mujeres, si bien las gemelas Williams hace unos años eran las llamadas a campeonar o a ganar en todo, pues durante los últimos años he escuchado y han surgido otros nombres importantes. Entonces, también eso es de revisar, ¿no? Porque el hecho de que en el mismo deporte, pero a diferencia de los hombres, las mujeres sí haya un cambio generacional, pues es algo llamativo. Puede ser que también sea parte de todo el modelo de marketing del mismo deporte y de estos tres jugadores. No sé, Isma, ¿tú qué opinas? ¿Crees que también estas tres estrellas están muy apalancadas por digamos que su estrategia de marketing, o crees que todo el éxito que tienen se debe solamente a lo deportivo? Yo creo que el éxito se debe a lo deportivo, sin embargo es innegable que son también unos fenómenos de marketing, ¿no? Recordemos que Roger Federer hace un par de años firmó un contrato que lo vincula a un ciclo, que tal vez es un contrato de 12 años, es decir, un contrato que lo va a mantener ligado a esta empresa muchos años después de que él se desvincule o se retire de la práctica profesional activa del tenis. Entonces, sí, son fenómenos de marketing indiscutiblemente. Voy a agregar algo más a la conversación, y es que yo soy un poco escéptico frente a estas nuevas generaciones. Hace un par de años asistí con mucha expectativa al surgimiento de otros jugadores como Gasquet, que en algún momento se nos vendió como el Nadal francés, o Igor Dimitrov, que era un jugador hecho casi que a imagen y semejanza de Roger Federer, con el saque muy parecido, el revés a una sola mano.
También vimos esto con el canadiense Raonic y sin embargo no dieron o no han dado en su carrera todo lo que se esperaba. Como lo decía Andrea, efectivamente hay jugadores muy importantes que vienen pidiendo pista y que, pues sí, también habría que hacer el ejercicio de darles el beneficio a la duda. No solo Dominic Thiem, que debo decir que aprovechó pues su oportunidad para conseguir el título de Grand Slam, un torneo que estuvo un poco enrarecido precisamente por las ausencias de esos tres grandes jugadores. También está el alemán Alexander Zverev y Tsitsipas, el griego que nos mencionaba Andrea, son algunos de esos jugadores. También debo mencionar ahí al canadiense Shapovalov, es otro de los que vienen dando un buen espectáculo, pero que tendrán que demostrarlo, como lo mencionaba Andrea. En cuanto al tenis femenino, pasa todo lo contrario. Ha sido en los últimos 10 años, tal vez un poco menos, muy difícil mantener los primeros lugares del ranking. No se ha apreciado una supremacía desde los años de gloria de Serena Williams. Antes de ella, Justine Henin y Kim Clijsters dieron cátedra, acapararon los grandes títulos. Antes de ellas, tal vez mencionar a Steffi Graf y Mónica Seles, y por supuesto el gran referente del tenis femenino de todos los tiempos, Martina Navratilova. En los 70s y 80s no hemos vuelto a tener ese tipo de figuras en el tenis. También hacen falta, las echamos de menos. Sin embargo, el tenis femenino todavía despierta mucha expectativa porque los resultados de los grandes torneos son por lo general inciertos, no hay un claro favorito. Si bien ahora Osaka está demostrando un gran tenis, está ganando los torneos más importantes, no es, por ejemplo, la número 1 del ranking, como lo mencionaba Andrea, es la australiana Barty. Entonces hay muchos cambios en el tenis femenino que pueden obedecer a la falta de estas grandes figuras, pero que lo hacen de alguna forma más atractivo, ¿no? El torneo, o las versiones femeninas del tenis siempre están con suspenso, se definen con suspenso. No se puede apostar por un seguro ganador al inicio de los torneos, como seguramente sí sucede con el masculino. Lo que tú dices de las mujeres, sí, pero esto tiene un atractivo, ¿no? Porque finalmente como que hay tanta competencia y tanto talento que las posiciones suben y bajan. Y me parece que eso pues le da un atractivo también y hace más vistoso también el tenis femenino. Es muy chévere ver personas jóvenes, como ya lo mencionabas también tú, Cris, como María Camila Osorio, que ha venido escribiendo una historia en el tenis femenino colombiano y superando récords, por lo menos de Mariana Duque, de Fabiola Zuluaga, que ella está un poquito arriba de los récords que lograron ellas. Entonces, yo creo que esto es muy chévere. Digamos que ustedes también lo hablan sobre el marketing que tienen todos estos tenistas a nivel mundial, o bueno, particularmente estos tres que ya mencionamos. Entonces, digamos que eso compensaría un poco tener este talento y esta competencia tan rivalizada, llamar la atención para que de alguna forma también el marketing para ellas se pueda ir aumentando y tengan también mayores ingresos. No sé si esa teoría sea válida y ustedes me dirán si tiene sentido, pero me parece que ese atractivo podría generar esa entrada económica también. Sí, yo creo que también el deporte como tal les queda debiendo en gran medida a las mujeres con el tema del marketing. Yo no soy un consumidor, digamos que regular o asiduo de tenis, pero sí uno se da cuenta de que muchas veces le hacen mucha más promoción a un partido en el que participan Federer, Djokovic o Nadal que uno en el que participa una de las mujeres que están dentro del top. También eso hace parte de los cambios que hablábamos anteriormente, ¿no? De que todo el modelo debe transformarse y quizás el tenis llegue a un punto en el que lo haga, y precisamente ese es el llamado que hacemos desde esta mesa. Para ir terminando, a mí me gustaría que habláramos de algo que puede llegar a ser muy polémico, pero que considero también entra en la discusión de los gustos, ¿no? De lo que prefieren las personas y en general de lo que los medios de comunicación y la publicidad en general apoya, y es ¿cuál es el deporte nacional colombiano? Y nacional en el entendido de cuál es el deporte que tal vez más nos representa y también en el que
con el que más nos sentimos identificados los colombianos. Yo no voy a dar mi opinión en esta oportunidad. En primer lugar, me gustaría escuchar a André. ¿Tú cuál consideras, André, que es el deporte nacional por excelencia en Colombia? Bueno, Cris, yo creo que hay dos cosas para establecer. ¿Cuál es el deporte del que más hablamos en Colombia y cuál es el deporte que realmente nos representa? Digamos que como periodistas y consumidores también de muchos medios, porque pues lo tomamos ya como hábito desde la universidad, consumir medios de uno y otra. Entonces, del que más se habla, evidentemente, es el fútbol. O sea, y hablamos de los que nos representan en África, en Europa, en pues Latinoamérica, en otros países, pero en realidad yo creo que tenemos más deportes representativos. Ahora, el volumen de exportación de jugadores, si es más de jugadores de fútbol, sí probablemente pueda ser alto, pero ¿qué hemos logrado en el ciclismo? Y cómo nosotros tomamos, pues porque el ciclismo es un deporte que inicia por algo cultural en Colombia y cómo ha venido creciendo y todo lo que se logró, se ha venido logrando, porque pues tenemos también uno de los ciclistas más jóvenes en ganar un Tour de Francia, y eso y más deportes, porque digamos, aunque BMX no tiene una representación amplia en volumen, nosotros tenemos una corredora en BMX que ha logrado 3 medallas de oro, si no estoy mal, en los Olímpicos y varios títulos importantes a nivel mundial. Yo creo que es muy amplio los deportes y disciplinas que nos representan. Ahora del que más hablamos, por el que más nos reconocen, tal vez sí es el fútbol, pero creo que es amplia la gama de los deportes que representan a Colombia. Yo le agregaría un tercer criterio a lo que nos dice Andrea, y es cuál es el que más se practica, que no necesariamente es el que mejor hagamos y del que más hablemos. Pero yo creo que en ese caso el que más se practica es el fútbol. Coincido con Andrea en que el fútbol no es el deporte que mejor nos representa frente al mundo, es sin lugar a dudas el ciclismo, el deporte en el que somos considerados potencia, el deporte que nos ha dado tal vez los mejores resultados en torneos internacionales. Entonces yo creo que el ciclismo, sin lugar a dudas, es el deporte nacional. Tal vez yo, en segundo lugar, ni siquiera pondría el fútbol, yo me inclinaría porque es el boxeo, otro de nuestros deportes que históricamente nos dio buenos resultados, un deporte muy popular. Hay otras disciplinas que se practican en algunos sectores. El fútbol definitivamente es el deporte del que más hablamos, pero es porque es el que más dinero deja a todos los que intervienen en él. Es una industria muy poderosa y por eso es el de que más hablamos, ¿no? Es el que probablemente genera más expectativa entre los seguidores y es el que mueve también más el consumo de toda clase de productos, ¿no? No solamente las bebidas, que son principales patrocinadores, sino también las apuestas, todo este tema de indumentaria deportiva, de escuelas formativas. Hay toda una industria que mueve el fútbol y es por eso es el deporte más popular del mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, salvo en países como Estados Unidos, que no son tal vez la India, Sudáfrica, que son grandes países que no son de una cultura futbolera, no sé, tal vez en esos países no sean el deporte más popular, pero sí me atrevería a decir que en el resto del mundo. Sin embargo, mi voto es, sin lugar a dudas, por el ciclismo, que nos ha dado mejores resultados y en el que además hemos evolucionado, hemos sabido evolucionar, hemos alcanzado ese reconocimiento y al que también hay que decirlo que poco a poco vuelven a apostarle los patrocinadores. Es curioso porque evidentemente el fútbol es el más popular, pero a mí me gustaría agregarle una cuarta variable a lo que ustedes mencionaban y es qué tantos triunfos nos ha dejado a nivel internacional. Y estuve revisando que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el deporte que más cantidad de medallas nos ha dejado ha sido el levantamiento de pesas o halterofilia. Que a la larga no es un deporte muy común, no es muy popular, pero que es el deporte que más títulos o, en este caso, medallas nos ha dejado, con 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. En un segundo lugar, teniendo en cuenta también digamos que esta misma variable, está el ciclismo, incluyendo el BMX,
el atletismo, el tiro deportivo, el boxeo, el judo, la lucha y el taekwondo. Digamos que son deportes, la gran mayoría de ellos no muy populares, a excepción del ciclismo y tal vez el BMX y el boxeo. Entonces, volviendo y retomando un poco de lo que hablábamos antes, sin lugar a duda, el deporte en Colombia, como en muchas partes del mundo, se rige en gran medida a lo que más dinero mueve. Y eso me hace preguntarle a André, si tú pudieras elegir cualquier deporte en Colombia y pudieras apoyarlo, digamos que de alguna forma, ¿cuál sería ese deporte y por qué? Bueno, antes de responder también, claramente no tenemos un gran volumen de personas que ganen en el tenis, pero últimamente pues lo que hizo María Camila Osorio con el US Open 2019, igual la dupla también de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, lo que ahorita está haciendo Nicolás Mejía, tener a Galán en el top 150, entonces digamos, vienen también creciendo en algunos otros deportes, obviamente no se va a catalogar como nuestro deporte nacional, pero también sí vale destacar a estos deportistas en este deporte que es, digamos que para muchos un deporte de élite y en el que hay que tener económicamente hablando grandes insumos para poderlo practicar. Y respecto a la pregunta, yo apoyaría el ciclismo. Me parece que es el deporte más duro que hay dentro de todos. Puede que cada deportista se esmere de la misma forma, pero en realidad el ciclismo es el deporte duro, duro, un deporte duro para practicar y las competencias, todo lo que lleva. Creo que tenemos muy buenos talentos en Cundinamarca, en Boyacá, en Antioquia. Bueno, y podrían haber muchos más que representen esto, pero digamos, estos son los más populares y donde más surgen ciclistas profesionales. Entonces, me encanta este deporte, me parece sufrido, pero lindo, en el que de verdad se ve la lucha, se ven que no importa si estoy raspado, dislocado o cualquier otra cosa y siguen compitiendo, así lo que hemos visto con varios de nuestros ciclistas internacionalmente. Y entonces por eso apoyaría de todo corazón el ciclismo colombiano. Yo creo que en este punto habría que trabajar en dos frentes. El primero es, como lo dice Andrea, apoyar lo que ya tenemos, no perder el camino recorrido. Somos un país con tradición ciclística, debemos seguir apoyando el ciclismo, llevarlo a otras regiones del país donde no es tan popular. Creo que también hay que apostarle al levantamiento de pesas. Es un camino que se ha recorrido y son triunfos que todos celebramos cuando llegan los Juegos Olímpicos, pero el resto de los 4 años no sabemos qué pasa con nuestros deportistas y probablemente la industria también les dé la espalda, los grandes patrocinadores en ese periodo. Entonces hay que seguir apoyando esas disciplinas que tantos éxitos nos han dado. Creo que también valdría la pena invertir en el atletismo en general, construir alrededor de nuestra gran figura del atletismo que es Katherine Ibargüen, una estructura más sólida y saludable para la promoción del atletismo. Creo que también valdría la pena llevar el béisbol a otros lugares del país, que no sea visto como un deporte que se practica exclusivamente en la costa atlántica, sino que pueda llegar a otros lugares del país donde históricamente se han generado grandísimos deportistas y que no tienen mucho la cultura del béisbol. Entonces yo creo que si tuviera la oportunidad de trabajar en pro del deporte, me inclinaría por no desperdiciar el camino recorrido y por apostarle a otras disciplinas. Qué interesante, Isma, lo que nos mencionas, porque estuve leyendo que la selección Colombia de béisbol ganó en 2 oportunidades un torneo que dejó de existir, por lo que tengo entendido, que se llamaba como la Copa Mundial de Béisbol, algo por el estilo. Entonces, a la larga, el béisbol también puede darnos grandes pues, deportistas, ¿no? De hecho, ya los que hay actualmente en la MLB y los que estuvieron, pues, han dejado un legado muy importante. Yo siento que hace parte también, hace falta, mejor, de parte de apoyo no solo de los patrocinadores, sino del gobierno e incluso de nosotros como espectadores, porque no es lo mismo que a uno le digan hay una carrera, o mejor, hay una competición de halterofilia, que le digan hay un partido de fútbol de 2 equipos colombianos. Es muy probable que
que uno opte por ver el partido de fútbol. Sin embargo, estamos olvidando un deporte también muy importante y es el patinaje en línea. Colombia actualmente es el campeón mundial del patinaje en línea y creo que nos ha dado muchos, muchos triunfos. En este momento tal vez no tengo la cantidad exacta, pero podría decirte que somos considerados potencia a nivel mundial en este deporte. De hecho, eso es una discusión que deberíamos tener en algún momento y es por qué muchos deportes en los que Colombia es considerado potencia no están actualmente en los Juegos Olímpicos. Por ahora me gustaría saber si ustedes consideran que el fútbol algún día nos va a dar un gran triunfo. Y le hago primero esa pregunta a Isma y después vamos con André. Isma, ¿tú crees que algún día el fútbol de verdad nos va a dar algo de lo cual sentirnos orgullosos? Hombre, Cris, no hay que perder las esperanzas, sobre todo para nosotros que somos futboleros, que nos apasiona, que lo practicamos en algún momento. No hay que perder las esperanzas. Sin embargo, yo veo con gran preocupación que las categorías menores que vienen detrás no tienen ese protagonismo que tal vez disfrutamos a principios de esta década con ese gran equipo que en su mayoría fue formado por Eduardo Lara y que fue el producto de un trabajo muy serio en divisiones menores. Tal vez hubo una norma que resultaba muy odiosa para los equipos y era la obligación de alinear por lo menos un jugador sub-20 en la titular y que muchos lo solventaban haciendo el cambio a los 5 minutos y tal vez quemando a esos jugadores, pero que muchos otros lo aprovecharon para sacar jugadores de altísimo nivel. Debo recordar que de esa modalidad salieron, por solo mencionar dos ejemplos, jugadores como David Ospina y Juan Camilo Zúñiga, grandes ídolos de la selección Colombia y con un gran paso por el fútbol europeo. Pero bueno, es una frase de cajón, pero voy a rematar mi intervención con ella. Pues en el fútbol cualquier cosa puede pasar. No hay que dejar de soñar. Esa frase no puede faltar, Isma. Gracias por decirla. Bueno, yo creo que si no, no hay que perder la esperanza. Sin embargo, también depende de la exigencia que nosotros hagamos. No hablo desde mi posición como periodista, sino como seguidora, digamos, de la exigencia y de verdad, de que esperemos más. Yo apoyo lo que mencionaba Ismael y es el hecho de que no solo los jugadores nos quedan debiendo un poco, sino también como tal la federación respecto a un proceso serio, a una organización, digamos, que respalde las decisiones técnicas de quien sea que esté a cargo de la selección de mayores, que para mí debería ser el encargado, o por lo menos un director adjunto de las divisiones menores. Yo debo decir que, para retomar un poco el tema anterior, yo no apoyaría el fútbol, ni tampoco el ciclismo, ni el béisbol, no porque tenga algo personal en contra de esos deportes, sino porque considero que Colombia puede ser potencia en otros tantos. Y esto va a sonar muy chistoso y a la larga curioso, pero tenemos que explorar un poco más. La natación, por ejemplo, no sé si ustedes tienen presente, pero ha habido representantes a nivel, digamos que latinoamericano, panamericano, pues colombianos a los que les ha ido muy bien y es un deporte que si bien tiene apoyo, pues no, digamos que no, me parece que se podría potenciar un poco más. Quiero agradecerles a ustedes por hacer parte de Deporte Entre Amigos el día de hoy. André, nos escuchamos mejor en una próxima ocasión, Ismael igual, y gracias a las personas que nos oyeron, no olviden que pueden escucharnos a través de YouTube, Spotify, iBooks y también nos pueden encontrar en Google Podcast. En todas estas plataformas nos pueden buscar como Deporte Entre Amigos. Muchas gracias y hasta luego.